deseo en mi corazón de estar donde tú estás. Sé que no hay mejor lugar que no habitar en tu altar. He buscado en otras cosas el amor sin encontrar. Me di cuenta que tu amor mi vida llenará. Paciente y bondadoso es tu amor. todo lo espera y no soporta. Ese es tu amor. No tiene envidia ni rencor. Ese es tu amor. Tu amor nunca deja de ser. Así es tu amor. Me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas. Mejor que en la vida es tu amor. Tan alto, sublime, perfecto, eterno. Mejor que en la vida es tu amor por mí. Y un deseo en mi corazón de estar donde tú estás. Sé que no hay mejor lugar, quiero habitar en tu altar. He buscado en otras cosas el amor sin encontrar. Me di cuenta que tu amor mi vida llenará. Paciente y bondadoso es. Ese es tu amor. Todo lo espera y lo soporta. Ese es tu amor. No tiene envidia ni rencor. Ese es tu amor. Tu amor nunca deja de ser. Así es tu amor. Me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas. Mejor que en la vida es tu amor. Tanto, sublime, perfecto y eterno. Mejor que en la vida es tu amor por mí. Paciente y bondadoso es. Ese es tu amor. Todo lo espera y lo soporta. Ese es tu amor. No tiene envidia ni rencor. Ese es tu Tu amor. amor nunca deja de ser. Así es tu amor. Me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas. Mejor que en la vida es tu amor. Tanto, sublime, perfecto y eterno. Mejor que en la vida es tu amor por mí. Por mí. Oh. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz.
Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh, sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Hola mis hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este nuevo día jueves de estudio bíblico. Damos gracias al Señor por estar conectados y conectadas a través de estas plataformas que nos permiten estar obviamente reunidos pese a la situación que nos encontramos. Así que durante estas semanas hemos estado hablando una serie o viendo una serie llamada Razones. Estuvimos hablando de por qué Dios, por qué la Biblia, por qué Jesús, por qué la oración, y dejamos introducido la semana pasada de que hoy estaremos hablando de por qué reunirnos con otros creyentes. Entonces, les invito a orar. Gracias Señor por este día, gracias Señor porque estás con nosotros, tú no nos abandonas, tú no nos dejas, porque es tu palabra Señor la que nos dice que tú vas a estar con nosotros siempre. Y tú cumples tu palabra, Señor. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos esté guiando, nos esté ayudando el día de hoy a comprender tu palabra y a responder preguntas, Señor, que muchas veces nos hacemos, no las respondemos, Señor, nos quedan en nuestra mente, pero, Señor, no esperamos dar todas las respuestas, sino que esperamos, Señor, que haya una reflexión en nuestra iglesia, que haya una reflexión en nosotros, que nos ayuden a pasar más tiempo contigo y hacer, Señor, tu obra. Y dejarnos guiar por ti, Señor. Eso es lo que necesitamos, que nos dejes, que nosotros, Señor, pongamos a disposición, Señor, nuestra vida para que tú nos guíes, mi Jesús. Gracias, Señor, y que este tiempo sea guiado por ti, Señor, a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos con esta serie del día de hoy. Entonces, la pregunta es, ¿por qué reunirse o por qué reunirnos con otros creyentes? ¿Por qué? O también la pregunta podría ser, ¿por qué la iglesia? Hay algunos que piensan cuando hablamos de otros creyentes, es que nosotros los creyentes somos la iglesia. Bueno, está bien, considérelo. Entonces podríamos hacer dos preguntas que en realidad es la misma. ¿Por qué reunirnos con otros creyentes o por qué reunirnos con la iglesia, con las personas? Ahora, no para todos es la misma concepción. Porque cuando pensamos en reunirnos con otros creyentes, lo primero que pensamos, obviamente, como ya lo introduje, es en la iglesia. Entonces,
¿Qué es una iglesia? ¿Cuál es su propósito? ¿Es una reunión, un edificio, una infraestructura física, solamente algo a que vamos o algo a que pertenecemos? ¿Es algo que hacemos el domingo y dejamos el lunes? Bueno, cuando íbamos, ¿no es cierto?, a la iglesia ya sin pandemia, íbamos el sábado, el domingo, algo que íbamos el fin de semana y que dejamos durante la semana de hacer. ¿O es algo en que tratamos de involucrar a nuestros amigos o entorno? ¿O algo en que se puede expresar en frente de nuestros amigos o entorno? Entonces, ¿por qué reunirnos con otros creyentes? ¿Por qué la iglesia? Entonces, la primera respuesta que podríamos ver y que yo veo acá, ¿por qué reunirnos con otros creyentes o por qué la iglesia? Es porque somos parte del reino de Dios. El reino de Dios fue el tema central de los mensajes de Jesús. Jesús dio bastante énfasis a lo que era el reino de Dios. En Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. En Mateo 4:23 dice que Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas reino, del reino de Dios o del reino de los cielos, y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. En Mateo 6:10 Jesús dice: venga tu reino, que el reino de los cielos se haga presente aquí, diciendo: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En Mateo 11:12 dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Diciendo que el reino de los cielos siempre siempre ha venido avanzando y continuará avanzando. En Mateo 13:11 dice: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Aquí Jesús está hablando en una parábola. Y le dice a los discípulos: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Es una parábola. En Lucas 17, del 20 al 21, dice que los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. Y él les respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir: mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Ahí los fariseos querían analizar y anticipar cuándo vendría el reino de los cielos. Pero ahí mismo Jesús les dice: ¿saben qué? Esto ustedes no lo pueden calcular. Esto ustedes no pueden estimar cuándo va a venir. No van a decir: oye, viene por acá, viene por allá. En realidad, dense cuenta que el reino de los cielos está entre ustedes, porque el mismo Jesús había traído el reino de los cielos, o mejor dicho, Jesús, a través de Jesús estaba el reino de los cielos. Entonces podemos ver en estos versículos que Jesús estaba, no sé si obsesionado, pero podríamos decir que estaba enfocado con el tema del reino. Solamente 2 veces Jesús se refirió a la iglesia. Su enfoque es el reino de Dios. Él reveló el reino pronunciando que el reino de Dios está aquí. Y después mostró cómo es el reino al sanar, rescatar, liberar y restaurar relaciones con Dios, o entre muchas otras cosas buenas que vienen a través del reino de los cielos. En Mateo 13, 31 al versículo 33, dice, les contó otra parábola Jesús. El reino de los cielos es como un grano,
de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Jesús está diciendo que el reino de los cielos, aunque pensemos que es muy pequeño, aunque pensemos que no lo podemos ver, crece, es grande y va a seguir creciendo. Va a seguir avanzando. El reino de los cielos siempre va a ir creciendo, pero esto lo hacen quienes formamos parte de él. Nos debemos reunir con otros creyentes porque somos parte de un reino eterno que crece con quienes vivimos una vida en Jesús. Debemos reunirnos, o por qué reunirnos con otros creyentes, es porque somos parte de un reino eterno que crece con quienes vivimos una vida en Jesús. Si amamos a Jesús y permanecemos con Él, permaneceremos con quienes también viven en Él. Quiero repetir esta frase nuevamente. Si amamos a Jesús y permanecemos con Él, permaneceremos con quienes también viven en Él. Somos parte del reino de Jesús. Somos parte del reino de los cielos. Y como somos parte del reino de los cielos, queremos permanecer también con quienes son parte de Él o con quienes también viven en Él. El reino es el reinado de Dios. La iglesia es el compañerismo, o los creyentes, o el reunirse con otros creyentes también, es el compañerismo de los que experimentan y activamente se ponen debajo de ese reino. El reino crea la iglesia, el reunirnos con otros creyentes. Y la iglesia o los creyentes proclamamos su reino. Los creyentes somos la comunidad del reino, una demostración de la humanidad redimida y de la vida del reino. Somos la comunidad de Dios que expresa y extiende el reino de los cielos en la tierra con nuestra vida y acciones. Somos el reino de los cielos que va a crecer, que va a avanzar, tal como la semilla, ¿no es cierto?, de mostaza, tal como esta levadura que va a hacer crecer, ¿no es cierto?, la masa, va a hacer crecer, ¿no es cierto?, el posterior pan. Somos la demostración de la humanidad redimida, somos la comunidad de Dios que expresa que vivimos en Él y que el reino de los cielos, ojo con esto, y que el reino de los cielos está aquí con nuestra vida y acciones. Entonces, si entendemos que Jesús es nuestro Señor, debemos entender que estamos inmersos en su reino y que hay otros también que forman parte del reino y que en nuestro conjunto vamos a extender el reino de los cielos o hacer palpable el reino de los cielos aquí en esta tierra. Por otro lado, podemos decir, ¿por qué reunirnos con otros creyentes? Porque nos vamos formando en la medida que Dios quiere para nosotros. O simplemente nos vamos puliendo como personas. Nos vamos formando como personas. ¿Por qué reunirnos como creyentes? Porque nos vamos limando. Ya hay un programa que me gusta mucho ver a mí. Se llama Desafíos sobre Fuego. Lo dan en el History Channel. Es un programa bien sencillo, en realidad, donde compiten varios herreros y tienen que forjar un arma. ¿Ya? Entonces les pasan el metal, obviamente el metal en bruto,
o los desafían con diferentes tipos de metales, diferentes tipos de aleaciones y los invitan a construir un arma, ¿ya? Un cuchillo, una espada, bueno, a forjar un arma. Y obviamente está el metal bruto, pero cuando ese metal se trabaja, ¿no es cierto? Lo martillean, luego, ¿no es cierto? Lo pasan por fuego, luego lo amolan y luego lo pulen, queda una hoja brillante, espectacular, queda hermosa. Así también es el reunirnos con otros creyentes. Cuando llegamos a Jesús reconocemos que somos nada y que somos pecadores, que somos personas errantes, que somos un metal en bruto y que necesita ser pulido en la medida que Jesús quiere que seamos pulidos. Ahora, ¿dónde va a estar esa forja? Donde nos van a martillar, donde nos van a pulir, donde nos van a sacar las impurezas, donde vamos a quedar brillantes de acuerdo a lo que Dios quiere que seamos. Es en la iglesia, es en el reunirnos con otros creyentes, donde nos va a ayudar a ser como Dios quiere que seamos, a sacar nuestras impurezas, a sacar nuestros dolores, nuestras amarguras, nuestras tristezas, que muchas veces también son una escoria que llevamos en nuestra vida y que no nos dejan avanzar, a limpiar nuestro ego, a morir a nuestro orgullo, a poner al otro primero que a mí, tal como lo hizo Jesús, poniéndonos a nosotros primeros que Él y llevando una carga tan pesada que fue cargar con los pecados de todas y todos nosotros. Es en la iglesia donde nos formamos, es en la iglesia donde nos pulimos, es en la iglesia donde vamos a quitar nuestras impurezas, donde hay un montón de metales que van a la forja de Dios y donde Jesús nos va formando en esta comunidad de creyentes o de fe. En Efesios 4, del versículo 1 al 6 dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes los unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. En este pasaje que escribe Pablo, de alguna otra manera nos desafía a vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha llamado. Y esa es una pregunta que usted debe responderse o debe responderla con Dios. ¿A qué Dios nos llamó o te llamó? ¿O cuál es tu llamado? ¿O cuál es su llamado? Por otro lado, nos invita y nos desafía a vivir con humildad y amabilidad en medio de los creyentes, poniendo a Jesús como el ejemplo a seguir. Entonces, ¿hay algún área de orgullo en nuestras vidas y que debemos trabajarlas dentro de la comunidad de creyentes? Además, nos invita a vivir en tolerancia, porque hay tiempos que debemos demostrar paciencia. Entonces debemos reunirnos con otros creyentes porque formaremos el carácter de Jesús desafiando nuestra forma de vivir la vida y carácter, pero no con personas pero con personas que se esfuerzan en ser como Jesús. Voy a leerlo nuevamente. Debemos reunirnos con otros creyentes porque formaremos el carácter de Jesús desafiando nuestra vida o nuestra forma de vivir y nuestro carácter con personas que se esfuerzan en ser como Jesús.
Por otro lado, quiero hablar aquí un extracto de un estudio que tomé por ahí, que dice: la palabra iglesia en el griego es eklesia, que significa los llamados. Era una palabra griega común que simplemente describía cualquier grupo que se reunía con un propósito común. No se trataba de reuniones dominicales ni edificios especiales. Durante los primeros 300 años de la iglesia primitiva, la iglesia se basaba en los hogares y alrededor de la comunidad. La vida en la iglesia en la comunidad de creyentes simplemente imitaba lo que Jesús había modelado con sus discípulos: compartir la vida, comer juntos, una comunidad que avanzaba. La iglesia no era una reunión semanal o reunirnos por reunirnos solamente, era un discipulado de la vida entera de los 7 días de la semana. Los primeros años de la iglesia nunca se trataba de una organización o un programa de actividades. Era en medio de las relaciones que los hacía vivir y aprender juntos. ¿Por qué reunirnos con otros creyentes? Porque vemos al Señor al estar juntos. En Hechos 2, versículo 43 al 47 dice: todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Qué lindo pasaje. Dios suple nuestras necesidades espirituales, emocionales a través de los creyentes y nos da la oportunidad también de suplir las necesidades de otros, ser hermanos o ser una hermandad. Así como los primeros discípulos vendían sus propiedades, los primeros creyentes vendían sus propiedades, tenían todo en común. Así también es una comunidad de creyentes, donde Dios suple nuestras necesidades a través de nuestros hermanos y nos da la oportunidad de suplir las necesidades de otros a través de nosotros. Pero no solamente las necesidades materiales, sino que también las necesidades espirituales. Un lugar donde nos podemos desahogar, porque ambos compartimos la misma fe y el mejor consejo que te puede dar puede venir de alguien que también busca a Jesús, que también necesita de Él. El mejor consejo va a venir de alguien que busca la palabra primero, busca ser lleno del Señor. Es ahí donde nuestras necesidades se van a suplir, emocionales, espirituales, nuestros dolores del alma, nuestras angustias, nuestras tristezas, pero donde también podemos compartir nuestras alegrías. Seamos también creyentes dignos de otros creyentes. Seamos creyentes dignos de Jesús, que no ponen el orgullo, que no ponen su egoísmo, que no ponen la envidia. Primero, para estar con otro hermano o para analizar lo que le pasa a otro hermano. Y es por eso que necesitamos estar como iglesia, para pulirnos y sacar esas cosas que nos hacen mal y que muchas veces están dentro de la iglesia, o poniendo muchas veces cánones religiosos que no son parte de las enseñanzas de Jesús, o estigmas que hacen alejar a otros, cuando debemos ser una comunidad de creyentes abiertas. Para sostenernos, debemos reunirnos con otros creyentes para sostenernos en nuestra fe y para sostener a otros y para que vengan otros y sean sostenidos a través de nosotros, porque nuestro sostén está en Jesús, que es nuestra base.
Debemos reunirnos con otros creyentes porque nos permite sentir el amor de Jesús en nuestras vidas y demostrar el amor hacia los demás sin esperar nada a cambio. Logramos establecer la pureza del amor de Dios que va a hacer que otros vengan a Él. En este tiempo de tanta lejanía, es importante volver a establecer esos lazos que no están cortados, porque Jesús sigue sustentando su iglesia, pero sí acercarlos hacia nosotros con otros creyentes, con nuestra comunidad de fe. Debemos vivir el reino de los cielos hoy junto con otros creyentes. Quiero volver a repetir esto: en tiempos de tanta lejanía es importante volver a establecer esos lazos que no están cortados, porque Jesús está sustentando y sigue sustentando su iglesia, pero sí acercar esos lazos hacia nosotros con otros creyentes, con nuestra comunidad de fe. Debemos vivir el reino de los cielos hoy junto con otros creyentes. Le invito a orar y muchas gracias por haber seguido esta serie de estudio bíblico llamada Razones. Espero que le haya sido de bendición y que también usted pueda comentarnos a través de las redes sociales o enviar preguntas para que estemos en contacto, porque siempre uno puede aprender de nuestros hermanos, puede aprender de otros, y esa es la idea, ¿no es cierto? Seguir avanzando en este reino de los cielos. Le invito a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este estudio, te damos gracias, Señor, por esta serie. Ayúdanos a vivir una vida digna de ti, Señor, una vida digna de tu muerte y resurrección. Una vida digna, Señor, de lo que tú nos enseñaste a ser, Señor. Ayúdanos a vivir en pureza, ayúdanos a vivir, Señor, en paz, ayúdanos, Señor, a vivir en comunidad, Señor, ayúdanos a vivir guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, que sean llenas de ti, Señor, sean guiados y guiadas por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Continúe atento y atenta a nuestras redes, a nuestras actividades que tenemos como iglesia, a estar conectado el próximo día jueves de estudio bíblico, y que el Señor le bendiga mucho. Adiós.